Muy bien. Como parte de los temas que vamos a ver en esta semana también está la conquista. Está en la parte de ciencias sociales. Eh, Vamos a irnos, ahí están las páginas. Ustedes saben que siempre en el video dejo las páginas. Bueno, en la mayoría de las veces, porque una que otra vez se me ha olvidado. Sin embargo, aquí están las páginas 134 y 135. El tema es la conquista. Vamos a ver todo ese proceso en el cual llegaron los españoles a nuestras tierras y crearon todo el proceso de conquista. ¿Ok? Bien, ahora, cuando llegan los españoles, llegan aquí a nuestras tierras. Bueno, estoy hablando del continente entero, no estoy hablando solamente de Honduras en sí, sino que llegan a nuestras tierras. Llegan después de verlo, qué bonito se ve todo aquello y todo eso, comienzan a llegar por otras razones en particular. La primera y principal es por nuestras tierras. Nuestras tierras, como pueden verlo, bueno, esa es nada más un ejemplo, como pueden verlo. Nuestras tierras tenían la cualidad de que sembrabas cosas y crecían, o sea, las plantas crecían, eran muy fértiles, esa es la palabra correcta. Entonces, vinieron por nuestras tierras, le interesaban nuestras tierras, expandirse, hacer su territorio, España, la que conocían, o sea, hacer su territorio mucho más grande. También por el oro. Empezaron a venir por el oro, porque el oro lo encontraban de forma sencilla, no fácil, y también por diferentes tipos de piedras preciosas, entre ellas el jade, una piedra muy, muy, muy bonita. Eh, Comenzaron a venir a nuestros lugares por estas tres razones. Tierra, oro, otros metales también, estaba la plata también incluida, y la piedra, y las piedras. No estamos hablando de una piedra en sí, sino que las piedras preciosas. Entonces, esos eran los intereses. Ese era el interés, los tres intereses primordiales, principales, importantes que los españoles tenían para llegar a nuestro continente. ¿Okay? Eso es lo que buscaban tener. Ok, ¿cómo se da la conquista? Pues la conquista se da en varias fases. ¿Okay? El proceso de conquista se da en varias fases. Primero, ¿recuerdas? Llega Colón. Colón está aquí. Conoce diferentes lugares. Regresa nuevamente. Colón no se dio cuenta que había llegado a América. 1506, unos años después de haber llegado por última vez, que estuvo en las costas hondureñas, eh, realizó la primera misa, según algunas ideas que nosotros tenemos, realizó la primera misa en lo que hoy en día se llama Trujillo. Eh, y se regresó, murió, sin embargo, el resto o los españoles quedaron con la duda de, bueno, ya que Colón fue, deberíamos de seguir yendo para ver qué más hay ahí. Siguieron viniendo. Pedraria Dávila, el señor que está allá en la esquina, fundó la ciudad de Panamá. Dije, Panamá, la ciudad que tú conoces, allá al fondo, allá en el sur, más al sur, ¿okay? La ciudad de Panamá. Eh, 1521, Pedro de Alvarado, ahí está otro, fue enviado por Cortés para conquistar Guatemala y El Salvador. Sí, vamos a ver. 1524, para conquistar Honduras se realizaron varias expediciones. Gil González, Cristóbal de Olid y Francisco Las Casas. ¿Okay? Y en 1562, Juan Vázquez de Coronado funda la ciudad de Cartago, en Costa Rica, si no me equivoco. Ojalá no me equivoque. Eh, ya van a ver por qué se utilizaron varias personas para conquistar Honduras. O sea, no vayan a creer que, bueno, sí, la verdad es que sí hubieron algunas situaciones que hicieron que varias personas llegaran a las tierras que hoy en día son Honduras. Hubieron varios problemas ahí. Vamos a ver. B. Factores del proceso de conquista. ¿Por qué la conquista de España hacia América fue algo que lo pudieron hacer de forma sencilla?
Número uno, el primer factor que ayudó a que se pudiera realizar la conquista, el factor económico. Perdón, el factor militar. Sí, el factor militar fue importante, ya que mientras los indígenas, perdón, los nativos americanos tenían arcos, flechas, lanzas, hachas, incluso la mayoría de piedra, los españoles tenían armas de fuego, caballos. De hecho, imagínate a los indígenas ver, es como que en tu caso y en mi caso, veamos un dragón, si es que existen. Vemos un dragón y qué pasaría que nosotros nos asustaríamos. ¿No? ¡Ah, un dragón! ¡Ah! Imagínate para los indígenas en este momento lo que fue, perdón, ver un caballo. Nunca lo habían visto en tu vida, en su vida. Tú has visto un caballo, ya sea por televisión o lo has visto así, lo has tenido, te has montado en un caballo. Sin embargo, ellos, los indígenas, los nativos americanos, en ese momento, nunca habían visto un caballo. Cuando ven aquel monstruo gigantesco, porque es grande. Y aquellos caballos que eran caballos de guerra, que corrían, si el español no lo mataba, el caballo lo atropellaba. ¿Te imaginas el susto que fue? Bien, el factor militar fue importante en el proceso de la conquista. El otro, el factor económico. Cuando empezaron y tomaron el control militarmente, comenzaron a someter a los indígenas. ¿Para qué? Para que empezaran a sacar todo el oro, todas las piedras preciosas, todo lo que ellos tenían. O sea, explotar las riquezas. ¿Sí? España se convirtió en una potencia mundial. Uno de los países más ricos del mundo. Si no es posible, si es por decirlo, el más rico del mundo en ese tiempo. Más poderoso también. O sea, a España le iban y le pedían algo. Le decían, por favor, ayúdenos en tal cosa. Está bien, vamos a ayudarlos. O no, no queremos ayudarles. Eso era porque España era lo más poderoso que había en ese tiempo. Y el otro era el factor ideológico. Y es que no todo era malo, por decirlo de cierta medida, porque había un grupo de misioneros. Un grupo de personas con un propósito eh, más calmado, más tranquilo, donde llegaron los conquistadores, que los misioneros llegaron con los conquistadores. Vamos a ver, algunos de esos misioneros sí hacían cosas un poco malvadas. Sin embargo, la mayoría de los misioneros que llegaron, su propósito era poder tomar a los indígenas y evangelizarlos. ¿Cuál es eso? Pues se dedicaban a enseñarles la religión católica. Y de paso, sí, eso creó varios problemitas. Enseñarle el idioma español. Creó serios problemas el enseñarle el idioma español porque muchos de estos pueblos perdieron su idioma original. Porque si querían hablar con los españoles, que eran los poderosos, tenían que hablar español. Y comenzaron a perder sus idiomas. Y con eso comenzó a combinarse las culturas. ¿Okay? ¿Te acuerdas cuando una semana anterior, creo, o la semana antes de esta, que pasó, estuvimos viendo acerca de los pueblos garífunas? Los pueblos garífunas, una son de origen africano, y dos, al combinarse aquí comenzaron a crear una mezcla de tres culturas. La cultura africana, que son ellos, la cultura española, o sea, la religión católica, y la cultura indígena. Estas tres las combinaron. Eso es lo que ocurre esto es lo que ocurre con el factor ideológico. Cuando o los grupos tuvieron que combinar estas culturas para crear su propia identidad. Ok, en el caso de Honduras, la conquista de Honduras, desde México, Hernán Cortés era el gran
el hombre enviado literalmente por los reyes para conquistar todas esas tierras, envía a un señor llamado Cristóbal de Olid para investigar un lugar llamado Las Higueras, que es lo que tú y yo conocemos como Honduras. ¿Okay? Olid traiciona a Cortés y decide realizar la conquista por su cuenta. Es decir, ve, este man que me va a venir a decir a mí. No, ve, ya, yo soy el que estoy aquí conquistando este lugar. Yo voy a voy a conquistar todo eso. Pues envían a Francisco de las Casas y envían a otro señor a decirle, ¿sabes qué? No tuviste que haber hecho eso porque el rey, la corona exige que tú conquistes, pero para ellos. No, sí, los agarró, los metió presos, pero aquellos lograron salir, agarraron a Olid, lo capturaron, le hicieron un juicio y lo encontraron culpable por traición, porque fue un traidor. Y luego llegó Francisco de las Casas y fundó Trujillo. ¿Sabes qué averigüé? Que Trujillo, también hay un lugar en España que se llama Trujillo. Y por esa razón le pusieron el nombre de Trujillo a la ciudad, al pueblo ese bonito, precioso, tiene aquellas hermosas playas. Trujillo. Entonces, Francisco de las Casas fundó Trujillo, que fue ya con el propósito de que los reyes, o sea, Hernán Cortés había puesto. Ahora te toca a ti, ve a hacer los ejercicios y me los presentas una vez que los tengas hechos. Bye, cuídate.